Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy oficialmente comenzamos con nuestro homenaje, nuestra conmemoración y nuestra celebración de uno de los autores más grandes que ha tenido no solamente Colombia, sino el Caribe, que ha tenido Latinoamérica, como lo es el grandísimo Álvaro Cepeda Zamudio, quien este año cumple 100 años de nacimiento. Queremos celebrar, traer, compartir, motivar la obra y la personalidad de Álvaro Cepeda Zamudio, porque aprovechamos estas coyunturas para traerles a ustedes, quienes consideramos que no pueden nunca dejar de formar parte de nuestras conversaciones, pero también de qué forma debe estar en nuestras conversaciones, cómo debemos entenderlo y cómo debemos sacarlo todavía más a la luz desde sus distintas posturas, experiencias y, por supuesto, cuentos. El pasado 16 de abril fui invitado a la Dirección de Arte y Cultura de la Universidad del Norte de Barranquilla, gracias al muy querido, que desde aquí saludamos, Tony Celia, para participar en la Cátedra Álvaro Cepeda Zamudio. Recordemos que la Dirección de Arte y Cultura, también llamada Cayena, es responsable de uno de los archivos más importantes de Álvaro Cepeda Zamudio y para mí fue un verdadero lujo haber estado allí, compartir mi fascinación por una novela sobre la que vamos a comenzar hablando hoy, como lo es La Casa Grande. Así que agradeciendo a Tony por la invitación y a quienes allá nos escucharon, tomamos esa ponencia para convertirla en capítulo, para traérselas a ustedes e invitarlos que a lo largo de este año y por todos los años más leamos a Álvaro Cepeda Zamudio, lo comprendamos y lo valoremos como debemos hacerlo todos los días. Bienvenidos. ¿Qué casón? Repaso por una de las obras fundacionales de la literatura del Caribe colombiano, por Camilo Hoyos. 1. ¿Por qué todavía vale la pena leerla? Siempre es interesante cualquier espacio en el que uno puede traer obras publicadas hace más de 50 años o autores nacidos hace 100 para poder verlos desde otras ópticas, para poder entenderlas o, si acaso, actualizarlas. Porque uno de los grandes jueces para cualquier obra literaria es el tiempo. Cómo la temática y la forma como se desarrolla esa temática va calando a lo largo de los años con los intereses de los lectores y con la forma como la literatura se sigue moviendo. Por eso hay novelas que pueden ser muy exitosas y vender muchísimo al mes en el que fueron publicadas y son rápidamente olvidadas. Ya sea porque aprovecharon de manera inmediata una coyuntura, ya sea porque fueron demasiado fulminantes, se quemaron rápido y no alcanzaron a hacer mucho. Y hay otras que ocurren exactamente al revés. Novelas que en su momento no tuvieron el eco que merecían y que el tiempo, ese juez implacable, ha ido colocando en el lugar que les corresponde. La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio es, a mi juicio, un caso de estos. No porque haya sido ignorada, dentro de su género es reconocida, está en los manuales, aparece en los estudios sobre el boom, sino porque no está tan presente como uno quisiera en las conversaciones que sostenemos sobre literatura colombiana y latinoamericana. Y creo que hay dos razones para que tenga que pasar esto. La primera tiene que ver con el increíble manejo técnico que muestra Cepeda Zamudio. No es una novela del todo fácil, y quien la haya leído lo sabe. La segunda razón es más sencilla y más injusta, como ha pasado con tantas otras novelas. El boom la tapó. La Casa Grande se publica en 1962, exactamente el mismo año en que la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes. 62, es decir, un año antes que La ciudad y los perros de Vargas Llosa y que Rayuela de Cortázar, y 5 años antes de 100 años de soledad. Cuando hay tanto ruido alrededor, ciertas voces se opacan
aunque sean igualmente poderosas. Pero hay algo que me parece más importante que la pregunta de por qué no es más leída, y es la pregunta de por qué sigue valiendo la pena leerla hoy. Y esa pregunta no tiene una sola respuesta, tiene por lo menos tres. La primera tiene que ver con su forma. Esta es una novela que nos obliga a actuar sobre el papel, a no quedarnos como seres pasivos esperando que se nos reciba el relato, sino a cuestionar, a organizar, a construir. Eso es lo que hace la gran literatura, ponernos a trabajar. La segunda razón tiene que ver con el episodio histórico que visita, la masacre de las bananeras del 6 de diciembre de 1928, y con lo que ese episodio sigue diciéndonos hoy, casi 100 años después. Y la tercera, que quizás es la que más me interesa, tiene que ver con algo que solo la literatura puede hacer y que ninguna otra disciplina puede reemplazar. Pero eso lo vamos a ver después. 2. El hombre detrás de la novela. Para entender La Casa Grande hay que entender, o intentar entender por supuesto, a Álvaro Cepeda Zamudio. Y para entender a Cepeda Zamudio hay que entender el mundo en el que se formó, que es el Grupo de Barranquilla. Pero antes de entender el grupo, quiero detenerme un momento en la vida del hombre. Cepeda Zamudio nació en Barranquilla, Atlántico, en 1926. Muchas veces encontrarán que él dice que nació en Ciénaga, por una gran filiación biográfica que tuvo y por supuesto por el episodio de la masacre de las bananeras, pero eso forma parte del mamagallismo histórico que muchas veces desarrolló. Nació fue en Barranquilla. Magdalena, 1926. Murió en Nueva York en 1972. Entre esas dos fechas hay 46 años que rinden más que muchas vidas más largas. Periodismo furioso en El Nacional y El Heraldo de Barranquilla, cuentos publicados antes de que tuviera 30 años, una sola novela que tardó mucho en escribir y que lo sobrevive, y un cortometraje filmado en 1954 con sus amigos, La Langosta Azul, que hoy podemos ver y que ya tiene todos sus rasgos: el humor absurdo, la experimentación formal, la irreverencia frente a cualquier solemnidad. Era ante todo periodista, y eso se nota en su prosa, no en el sentido de que sea una prosa periodística. Al contrario, es una prosa literaria, y prosa periodística no se puede contraponer con prosa literaria. Pero es que hay una cosa muy importante acá, y es el sentido que tiene y que él hace salir del instinto del periodista. La frase que va al hueso, el detalle preciso que carga todo el peso, el rechazo radical al adorno innecesario. Cepeda Zamudio nunca escribe de más. De hecho, escribió lo justo. Cada palabra de La Casa Grande está precisamente donde tiene que estar. Estudió periodismo en la Universidad de Columbia en Nueva York, entre el 49 y el 51, y allí se obsesionó con el cine. Volvió a Barranquilla con una cámara y con una biblioteca. Y esa biblioteca es la clave de todo lo que viene después. Lo que hace único al Grupo de Barranquilla en la historia colombiana, y me atrevería a decir que en la historia de la literatura latinoamericana, no es únicamente el talento de sus miembros y sus grandes nombres, es lo que leían y la relación que desarrollaron con la lectura. Este grupo, como se ha dicho, fue fundado a mediados de los años 40 por los periodistas Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas y Alfonso Fuenmayor. Se les unió el escritor José Félix Fuenmayor, de la generación anterior, que les enseñó a mirar hacia adentro, hacia lo propio. Llegó también Ramón Viñes, ese dramaturgo catalán que García Márquez convertirá en el librero de Macondo y que trajo a Europa a Barranquilla. Faulkner, Joyce, Woolf, Dos Pasos. Autores que la literatura bogotana de ese momento todavía no habían procesado, y esto me parece fundamental. Pasarán por el grupo el pintor Alejandro Obregón, a quien está dedicada la Casa Grande. Y esa dedicatoria no es un gesto decorativo. Cepeda y Obregón compartían la misma obsesión por la forma como materia, no como ornamento. Y Obregón, además,
pinta la violencia el mismo año en que se publica la novela, como si hubiera una extraña conexión o comunicación entre las dos obras. También pasó por el grupo el escritor Héctor Rojas Erazo y, por supuesto, un muchacho joven que llega a pedir trabajo y se llama Gabriel García Márquez. García Márquez y Cepeda Zamudio trabajaron juntos en El Nacional en 1953. Cepeda dirigió la edición diurna, García Márquez la vespertina. Juntos fracasaron en una empresa. Y sin embargo, o quizá por eso mismo, se volvieron probablemente los mejores amigos que dio la literatura colombiana del siglo XX. En la edición dominical del 15 de agosto de 1954, en El Espectador, García Márquez publicó una semblanza de Cepeda a propósito de su primer libro de cuentos. Todos estábamos a la espera. Escuchen, por favor, cómo lo describe. Abro comillas. Quienes conocen a Álvaro Cepeda Zamudio apenas superficialmente no entienden cómo hace para escribir sus cuentos. Quienes lo conocen más a fondo lo entienden menos. Aunque en alguna parte del mundo haya vivido más de 2 años consecutivos, Álvaro Cepeda Zamudio no ha permanecido quieto más de 1 hora en toda su vida. Sus cuentos serían explicables si se demostraran que se han ido escribiendo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en las paredes, en las mesas, detrás de las puertas. Uno no puede entender que un día se haya sentado frente a una máquina y hubiera escrito y luego corregido y por fin puesto en su forma definitiva una cosa tan hermosa y lograda. Pero el caso es que lo ha escrito, y 8 cuentos más, con el mismo cuidado con que ha leído, sin que nadie entienda cómo ni cuándo, a Saroyan y a Faulkner, a Joyce y a Hemingway, y a todo Pío Baroja y Arturo Barea y Benito Pérez Galdós, y a otros muchos escritores heterogéneos, algunos de los cuales tan extraños que parecen inventados por él mismo. Cierro comillas. Ese es el Cepeda de 1954. 8 años después escribirá La Casa Grande y 18 años después morirá en Nueva York. García Márquez no fue al entierro. Ya en la puerta de su casa, con una maleta en la mano y un taxi acercándose por la calle, tuvo algo parecido a un vértigo y en vez de irse al aeropuerto se encerró en su cuarto, corrió las cortinas y se acostó. Le escribió a los pocos días a su amigo Alfonso Fuenmayor. Le dijo, abro comillas, bueno, maestro, esta es una vaina muy jodida para decirla. Estoy hecho una mierda, en un estado miserable de desconcierto y desmoralización y por primera vez en mi vida no encuentro por dónde salir. Cierro comillas. Pocos años después, García Márquez escribió el prefacio a La Casa Grande para su reedición. Y en este prefacio dejó una de las descripciones más precisas que existe de lo que hace esta novela. Dijo que en ella no hay un solo muerto y que el único soldado que recuerda haber matado a un hombre en la oscuridad no tiene el uniforme empapado de sangre, sino de mierda. Y concluyó que esa manera de escribir la historia es, abro comillas, una espléndida lección de transmutación poética, cierro comillas. García Márquez supo leer exactamente lo que Cepeda había hecho. No lo mitificó, no lo exageró, simplemente nombró el mecanismo con precisión de cirujano. Ahora bien, para entender de dónde viene este mecanismo, estas formas, hay que entender las lecturas que lo hicieron posible. Y aquí hay una anécdota que me parece perfecta para entender esta especie de influencias. Estando en México, Álvaro Mutis subió a grandes zancadas los 7 pisos de la casa de García Márquez con un paquete de libros. Separó del montón el más pequeño y corto y le dijo, muerto de risa, lea esa vaina, carajo, para que aprenda. Era Pedro Páramo. Y después dijo que con la lectura de Juan Rulfo, García Márquez aprendió no solo a escribir de otro modo,
sino a tener siempre listo un cuento distinto para no contar el que estaba escribiendo. Esta anécdota no es solo un dato biográfico, es la clave para entender por qué La Casa Grande y Pedro Páramo pertenecen a la misma familia. Rulfo quería llamar su novela Los Murmullos. Ese título no abandonó la obra, la atravesó. El murmullo es una forma de silencio que habla. Es lo que dicen los muertos, lo que calla el pueblo, lo que no puede nombrarse en voz alta porque nombrarlo implica riesgo o dolor o complicidad. En La Casa Grande opera el mismo principio. Nada tiene nombre propio con la familia. El pueblo guarda silencio porque no puede hablar. La violencia no se narra directamente, sino que se murmura a través de los hechos. Los paralelos entre estas dos novelas, La Casa Grande y Pedro Páramo, son tan profundos que vale la pena detenerse. En ambas hay un padre que es una institución de poder absoluto, cuya autoridad organiza y destruye todo lo que toca. En ambas hay un pueblo aplastado que carga el silencio como una herencia. En ambas la tierra y el control sobre el espacio físico son formas de violencia económica que se traducen en violencia humana. En ambas, la violencia no necesita de monstruos, necesita de estructuras que la vuelven posible, cotidiana, casi natural. Y en ambas, el tiempo se rompe y se fragmenta, porque la memoria del trauma no funciona en línea recta. Cepeda, Zamudio y Rulfo se leen como dos versiones del mismo descubrimiento, que América Latina podía narrar sus propias formas del patriarcado y la violencia con los instrumentos de la modernidad literaria, sin ser regionalista ni costumbrista. Pedro Páramo llega antes, La Casa Grande llega casi al mismo tiempo, y entre las dos construyen un territorio que García Márquez, pocos años después, convertirá en Macondo. 3. La novela y su mundo. Como ya hemos dicho, La Casa Grande se publica en 1962. 220 páginas. Una novela que cabe en la palma de la mano y que pesa como un ladrillo. Está estructurada en 10 capítulos. Los soldados, la hermana, el padre, el pueblo, el decreto, jueves, viernes, sábado, el hermano y los hijos. Y en ella ocurren dos historias que nunca se explican mutuamente. Una es pública, la otra es privada. Y la relación entre las dos es el verdadero tema de la novela. Hay algo fundamental que hay que decir antes de entrar en la historia, en las dos historias. Un lector que abra La Casa Grande sin saber nada del episodio histórico de la masacre de las bananeras no encontrará dentro de la novela ningún referente que se lo explique. No hay fechas, no hay nombres históricos explícitos, no hay contexto declarado. La novela no es un libro de historia, ni quiere serlo. Esa decisión de Cepeda, borrar los anclajes históricos concretos, tiene una consecuencia poderosa. Universaliza el relato. Lo que ocurre en esas páginas no le pasó a unos huelguistas del Magdalena en 1928. Le pasó a todos los que han sido aplastados por el poder. Y sigue pasando. La historia pública de La Casa Grande es la masacre de las bananeras. El 6 de diciembre de 1928, el gobierno colombiano declaró el estado de sitio en la zona bananera del Magdalena. Los trabajadores de la United Fruit Company llevaban semanas en huelga exigiendo condiciones laborales mínimas, contrato escrito, seguro colectivo, pago semanal. El gobierno les llamó malhechores y el ejército abrió fuego. Por eso hay un solo momento en el que la novela rompe la regla de la atemporalidad y ancla el relato en la historia real. En el capítulo El decreto, Cepeda Zamudio inserta el documento histórico original, el decreto número 4 del general Carlos Cortés Vargas, firmado el 18 de diciembre de 1928, sin ningún comentario, sin un solo párrafo antes o después que nos diga cómo leerlo y cómo debemos comprenderlo.
Esa es la única prueba documental que entra a la novela, y entra sola, como un extraño objeto. Es el gesto más radical de toda la obra, y nos sobra recordar que lo hizo como García Márquez lo haría 5 años después, a manera de eco, homenaje o correspondencia, en 100 años de soledad, en la que cita también el decreto de manera literal antes de que los soldados abran fuego. Cepeda Zamudio tenía 2 años cuando ocurrió esto. Nació en Barranquilla, pero vivió en Ciénaga entre los 6 y los 10 años, es decir, entre 1932 y 1936. La masacre era la historia que el Caribe contaba en susurros, el episodio que durante décadas fue minimizado, negado, reducido. A pocas cuadras de la casa de unos amigos de la familia estaba el batallón del ejército. Me refiero de la casa de unos amigos de Cepeda Zamudio. Y en más de una ocasión el niño Cepeda Zamudio marchó detrás de los soldados. Y lo debió haber hecho muy bien, quizás un antecedente de su posterior vigor deportivo, porque le regalaron un fusil de madera que portó con orgullo. Vivió el rumor de los muertos y conoció a sus compañeros preguntándose seguramente cuántos habían sido en realidad. Hace algunos años, una congresista colombiana salió a decir que no habían sido más de 7 u 8 muertos, como si 7 u 8 ya no fuera suficiente para llamarlo masacre. Según el decreto oficial, fueron 9 los muertos, pero en las memorias del general Cortés Vargas habla de 47. La congresista volvió a abrir un debate enorme. Lo que uno se da cuenta es que la literatura sigue recordando, sigue picando, sigue generando malestar porque sigue recordando lo que no ha sido del todo aclarado. Por el otro lado, la historia privada de la novela es la de una familia que la novela nunca nombra por su apellido. El padre no tiene nombre propio, la hermana tampoco, el hermano menos. Todos son nombres genéricos, el padre, la hermana, el hermano, los hijos, y eso no es descuido, es una, por supuesto, decisión deliberada. Al no nombrarlos, Cepeda los universaliza. No está hablando de una familia concreta del Magdalena en 1928. Está hablando de todas las familias que han vivido bajo una estructura de poder que las aplasta. La casa grande del título no es solo una vivienda, es una institución. Es el patriarcado, es Colombia. Es una de las familias universales que sanciona la ya recorrida primera frase de Ana Karenina de Tolstoy. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Y hay algo en el diseño temporal de la novela que es decisivo. El día en que llegan los soldados es el mismo día en el que el padre golpea a la hermana. Esa simultaneidad no es casual. Cepeda la construye con precisión. La violencia pública y la violencia privada no son dos historias que corren en paralelo. Son la misma violencia. El autoritarismo del Estado y el autoritarismo de la familia son variaciones del mismo modelo. El que tiene el poder decide quién vive y quién muere, quién habla y quién calla. Lo que ocurre afuera es lo que ocurre adentro. 4. ¿Cómo está hecha el estilo? Ahora quiero meterme en algo que me parece tan importante como el contenido de la novela, y es cómo está escrita. Porque La Casa Grande no solo dice cosas interesantes, las dice de una manera tan interesante también que no se puede separar una cosa de otra. La forma es el fondo, la técnica es el argumento. La novela abre con un capítulo que se llama Los soldados. Y ese capítulo es en toda su extensión un diálogo. No hay narrador, no hay descripciones, solo dos voces hablando en la oscuridad y la lluvia.
Y desde la primera página Cepeda hace algo que define toda la arquitectura moral de la novela. No da dos soldados equivalentes. Uno es pragmático, lo que importa es estar en comisión y no en el cuartel, y el otro cuestiona, es decir, que piensa. Ese es el que dice, esto es una huelga y nosotros no estamos para esto. Abro comillas. ¿Estás despierto? Sí. Yo tampoco he podido dormir. La lluvia me empapó la manta. ¿Por qué llueve tanto si no es época? No sé, no es época. ¿Tienes miedo? El teniente dijo que tienen armas, pero yo no creo. He estado pensando por qué nos mandaron. ¿No oíste lo que dijo el teniente? No quieren trabajar. Se fueron de las fincas y están saqueando los pueblos. ¿Es una huelga? Sí, pero no tienen derecho. Están en huelga. Claro, y por eso nos mandaron, para acabar con la huelga. Eso es lo que no me gusta. Nosotros no estamos para eso. Cierra comillas. Fíjense en lo que está ocurriendo ahí. El soldado que cuestiona no tiene miedo, tiene conciencia. Y el otro lo sabe. Por eso insiste en decirle que lo que pasa es que tiene miedo, como si el miedo fuera la única razón legítima para dudar. Todo este primer capítulo transcurre en un tiempo casi atemporal, la espera del tren que no llega. Los soldados están horas y horas en la estación, sentados en los bancos, mirando los rieles vacíos que se pierden en la montaña. Ese tiempo suspendido no es relleno narrativo, es la construcción del umbral, el momento antes de que algo irreversible ocurra. Y en ese umbral, mientras esperan, el diálogo va destilando todo lo que los separa. Hay un momento en que uno de ellos dice, los maquinistas deberían esconderse. Y el otro le pregunta qué fue lo que dijo. A lo que le responden, nada. Ese nada es uno de los momentos más intensos del capítulo. Es el pensamiento ético que no puede decirse en voz alta, porque dicho en voz alta sería ya una acción. Y luego, por supuesto, está el tema de la deserción. Y aquí Cepeda hace una distinción que me parece fundamental. El soldado pragmático dice que si pasan la noche en el pueblo, él se vuela. Y el otro aclara, volarse cuando estás en comisión no tiene el mismo nombre que volarse cuando hay guerra. Desertor es cuando hay guerra. Ahora están en comisión. Y esa distinción no es sutil entre volarse y entrar en deserción. Es una trampa lingüística perfecta. Si esto es una comisión y no una guerra, entonces irse no es deserción. Es apenas una falta disciplinaria, casi una travesura. El gesto de conciencia queda reducido a una falta de conducta. Y al revés, si te quedas y obedeces, tampoco eres responsable de nada grave, porque nadie está en guerra. Nadie está cometiendo un crimen. Esto es solo una comisión. El lenguaje institucional neutraliza las dos salidas al mismo tiempo. Irse no tiene peso moral, quedarse no tiene peso criminal. Todo ocurre en ese limbo burocrático donde la responsabilidad individual se disuelve antes de que alguien pueda reclamarla. Y en ese limbo, la obediencia queda como la única respuesta que tiene nombre, forma reconocible y consecuencias predecibles. Las demás posibilidades simplemente no existen. Lo que Cepeda propone entonces es que la deserción, ese acto que la institución niega como posibilidad, es la única grieta ética disponible. No es un hecho central narrado, es una posibilidad que aparece y desaparece como el pensamiento del soldado que murmura nada
cuando dice lo que piensa. La deserción como acto de conciencia que el sistema hace impronunciable. El tren llega. Y cuando llega, la novela hace algo magnífico. En las páginas anteriores, el soldado que duda había recordado los trenes de su infancia, largos y alegres. La gente saludaba desde los vagones. El tren que llega ahora es exactamente lo contrario. Largo, desordenado, lento, torpe. Los carros abiertos a la lluvia golpeándose unos a otros innecesariamente. Es la inversión del tren de la memoria. Es el tren de la masacre. Los huelguistas llegan en ese tren con sus vestidos limpios, sus sombreros cortos de paja amarillosa y sus machetes quietos dentro de las vainas manoseadas. En silencio, con determinación y en paz. No tienen armas. El soldado que dudaba lo sabía desde el principio. Tenía razón en todo. Y de todas formas, ocurrió lo que ocurrió. El único narrador del final es el soldado pragmático, el que se fue en la noche a buscar a las mujeres. Es él quien dispara. Es él quien tiene el monólogo final. Y lo que describe no es la visión de un asesino, sino la de alguien que no entiende lo que acaba de hacer. El hombre que mató no estaba cubierto de sangre, estaba cubierto de mierda. Y ese detalle, tan brutal, tan preciso, tan indigno de cualquier época y cualquier épica, es la forma que tiene Cepeda de desmontar cualquier heroísmo posible. No hay gloria, hay olor, hay confusión. Y García Márquez lo leyó exactamente así. Lo llamó transmutación poética. Cuando el soldado pregunta, ¿quién tiene la culpa entonces? El otro responde, no sé, es la costumbre de obedecer. Alguien tiene que tener la culpa. Y resulta que alguien no, todos. La culpa es de todos. En esa respuesta no hay una acusación, hay en realidad un descargo. Y eso es lo más perturbador. Cepeda no señala a nadie. La culpa queda flotando colectiva, sin destinatario. La figura del soldado cumple en esta novela 3 funciones precisas. Desmontar la épica militar, no hay heroísmo, hay confusión. Mostrar la banalidad de la violencia, soldados que no entienden por qué están ahí. Y abrir una grieta ética, la deserción como posibilidad de conciencia que el sistema hace impronunciable, pero que la novela deja ahí, encendida para el lector. Hemingway llamó a esto la teoría del iceberg. Lo que importa está debajo. Cepeda lleva esta teoría a su extremo. Sus diálogos dicen exactamente lo contrario de lo que callan, y lo que callan es lo que nos queda. Luego está el capítulo del padre. Y ahí la técnica cambia completamente. Ya no hay diálogo entre dos personajes. Hay descripción congelada en presente. Nadie en el pueblo, como ya lo hemos dicho, tiene nombre, por lo que nadie habla directamente. Hay un silencio que no es vacío, sino presión. Todos saben lo que ocurre, pero nadie puede decirlo. Es el mismo mecanismo que García Márquez usará después en Crónica de una muerte anunciada. El pueblo entero sabe lo que va a pasar. Todos se enteran, nadie actúa. En la Casa Grande, ese silencio colectivo no es cobardía. Es la forma que toma el miedo cuando se vuelve costumbre. Escuchen este pasaje. Abro comillas. El padre está sentado en una silla rústica hecha de madera y de cuero templado y sin curtir. El padre tiene 60 años y es fuerte y duro. Cuando se ponga de pies, el padre será de baja estatura. Las espaldas serán anchas, la nuca abultada, el pecho poderoso, la cintura delgada y las piernas ligeramente corvas de haber pasado gran parte de sus 60 años sobre un caballo. Cuando habla la voz del padre será áspera,
autoritaria, hecha de dar órdenes siempre. No hay ternura en el Padre. Cierro comillas. La repetición de el Padre, no es descuido, es insistencia. Es rito. Es la manera de decir que este hombre no es una persona, es una institución. Y el uso del futuro, será, en medio de una descripción en presente, produce un efecto extraño. El Padre existe en un tiempo que no es exactamente el presente, ni el pasado, ni el futuro. Está suspendido. Es eterno. Esa atemporalidad es la misma que el poder patriarcal se atribuye a sí mismo. Luego está el capítulo de la hermana. Es un monólogo interior en segunda persona. Una voz le habla a la hermana sobre sí misma, desde dentro, sabiendo lo que ella siente, pero sobre todo lo que calla. Esa segunda persona, ese tú, produce una incomodidad muy específica. Yo creo que Virginia Woolf está ahí, en esa técnica. Cepeda la usa no para mostrar que la conoce, sino porque necesita exactamente de esa herramienta para entrar en una subjetividad que no puede ser narrada desde fuera. Y luego está el gesto más radical de la novela, el decreto. Cepeda no narra la masacre, no describe los muertos, ni el miedo, ni la sangre. Inserta el documento histórico real sin ningún comentario. Abro comillas. Magdalena, diciembre 18 de 1928. Decreto número 4, por el cual se declara cuadrilla de malhechores a los revoltosos de la zona bananera. Considerando que se sabe que los huelguistas amotinados están cometiendo toda clase de atropellos, que han incendiado varios edificios de nacionales y extranjeros, que han saqueado, que han cortado las comunicaciones telegráficas y telefónicas, que han destruido líneas férreas, que han atacado a mano armada a ciudadanos pacíficos, que han cometido asesinatos, que por sus características demuestran un pavoroso estado de ánimo, muy conforme con las doctrinas comunistas y anarquistas. Decreta. Artículo 1. Declárase cuadrilla de malhechores a los revoltosos, incendiarios y asesinos que pululan en la actualidad en la zona bananera. Artículo 3. Los hombres de la fuerza pública quedan facultados para castigar por las armas a aquellos que se sorprenda en infraganti delito. Cierro comillas. El silencio de Cepeda después de ese decreto es el juicio más severo de la novela. Él no necesita decir nada. El lenguaje burocrático se condena a sí mismo. Esa palabra, malhechores, para referirse a personas que pedían contrato escrito y seguro médico. Ese eufemismo, castigar por las armas, para nombrar la orden de disparar. La literatura no inventa nada ahí. Reproduce el documento. Y al reproducirlo, sin comentario, nos obliga a hacer el trabajo que él no hace. Y es aquí donde aparece el eco más claro con la literatura que vendrá después. Ya mencionamos a Crónica de una muerte anunciada, que García Márquez construye un pueblo que sabe. Todos saben lo que va a pasar, todos se enteran y de todas formas pasa. En la Casa Grande ese mismo mecanismo opera, pero aún más fríamente. Los soldados no entienden, el pueblo calla, el decreto da forma jurídica a algo que ya estaba decidido. En La sombra de Orión de Pablo Montoya y en Mural de Ricardo Silva Romero encontramos esa misma tensión entre la historia colectiva y el silencio íntimo, entre lo que los cuerpos vivieron y lo que el lenguaje puede decir. Cepeda Zamudio abrió esa puerta en 1962 y todavía no la hemos cerrado. Eso es lo que Juan Gabriel Vázquez llama, en El arte de la distorsión, la capacidad de la literatura de rellenar los vacíos que la historia no puede llenar. No porque invente hechos, sino porque puede darnos la textura interior de los hechos. El miedo del soldado, el silencio de la familia, el lenguaje que convierte una masacre en un acto administrativo. Eso ningún archivo puede dárnoslo. Solo
La literatura puede hacerlo. 5. Lo que la historia no puede darnos, el argumento de la literatura. Quiero volver sobre algo que mencioné al principio y que creo que es la razón más poderosa para leer esta novela hoy. Muchos de ustedes han leído novelas históricas. Saben lo que esa experiencia es, lo de habitar un tiempo lejano, sentir que los personajes viven dentro de uno aunque hayan existido hace siglos. Eso es posible porque la literatura hace algo que la historia, como disciplina rigurosa que trabaja con documentos verificables, no puede hacer: entrar en la interioridad. Darnos el miedo del soldado antes de apretar el gatillo. Darnos el silencio de la familia cuando no puede hablar. Darnos el lenguaje de un decreto que convierte víctimas en criminales y hace que eso suene razonable. Y esto no es un asunto del pasado. Cuando pienso en todo lo que ha ocurrido en Colombia, los años de la violencia, el narcotráfico, el conflicto armado, las masacres que siguieron a las bananeras y las que vinieron mucho después y siguen llegando, pienso cuánto de todo eso todavía no ha entrado a la literatura. ¿Cuántos episodios tenemos documentados con encuestas, números, archivos, sentencias judiciales, sellos, etcétera, pero sin la voz de quienes lo vivieron traducida al único lenguaje que puede hacer que esa experiencia entre en nosotros de verdad? Esto de alguna forma me hace recordar el Guernica. Pablo Picasso lo pinta en 1937 después del bombardeo de la ciudad vasca que lleva el mismo nombre de la obra. En 2002, cuando Colin Powell fue a anunciar ante las Naciones Unidas que Estados Unidos iba a invadir Irak, lo iba a hacer, lo iba a comunicar, desde un estrado que tenía detrás una reproducción de ese cuadro, el Guernica, de Picasso. Y alguien llegó antes y dijo que había que taparla con una tela azul, porque quien va a anunciarle al mundo que va a comenzar una guerra, no puede hacerlo con el Guernica detrás. Ese episodio me parece uno de los mejores argumentos a favor del arte que conozco. Si el arte no importara, no habría que taparlo. La Casa Grande es de esa naturaleza. Es una novela que sigue incomodando, que sigue recordando, que sigue poniendo en escena lo que ese lenguaje burocrático del decreto intentaba silenciar. Y eso, casi 100 años después de la masacre, no ha dejado de ser necesario. 6. Cierre. La sangre que no se seca. Quiero terminar con un fragmento de la novela. Es del capítulo del hermano. Un personaje que regresa después de mucho tiempo, que encuentra la muerte y la vida entrelazadas de una manera que no puede ordenar, y al que Cepeda le da el parlamento más largo, más denso, más definitivo de toda la novela. Qué cosa extraordinaria que sea él, precisamente él, el hermano, quien cargue con la siguiente pregunta. Abro comillas. Entonces, toda la sangre seca y olvidada en la mejilla de la hermana, toda la sangre seca y olvidada en los dedos de un solo soldado, toda la sangre seca y olvidada en los andenes de las estaciones de los pueblos y sobre el barro salitroso, toda la sangre seca y olvidada en una calle oscura y estrecha, debajo de los cascos de un caballo. ¿Toda esta sangre para qué? ¿Va a ser necesario acaso recomenzar? Partir desde la primera herida, desde el primer remordimiento, desde el primer disparo, desde la primera venganza, para llegar otra vez desconcertado a otro cuerpo voluntaria y sosegadamente muerto. Yo estoy cansado. Cierro comillas. La pregunta, ¿va a ser necesario acaso recomenzar?, no tiene respuesta en la novela. Cepeda no nos da una, porque la literatura no da respuestas. Tiene razón en no dárnosla. La pregunta tampoco tiene respuesta fuera de la novela.
La sangre de la hermana y la sangre del soldado y la sangre de los huelguistas están juntas en ese párrafo, unidas por la misma anáfora, como si fueran una sola cosa. Porque para Cepeda lo son la misma violencia, producida por la misma estructura, que se repite porque la estructura no cambia. Y las tres palabras finales, yo estoy cansado, no son un quejido, son una declaración. El cansancio del que ya ha visto cómo la violencia se repite, cómo la pregunta nunca tiene respuesta, cómo los cuerpos se acumulan y el lenguaje no alcanza. Ese cansancio es la posición moral del testigo que sabe demasiado y que sin embargo no puede callar. Álvaro Cepeda Zamudio murió a los 46 años sin saber del todo lo que había escrito, sin saber que García Márquez escribiría un prefacio que lo relanzaría, sin saber que décadas después estaríamos aquí, en una cátedra con su nombre, en la ciudad donde vivió, bebió, escribió y nació, preguntándonos por qué su novela sigue viva. Pero ya lo sabemos. Sigue viva porque la pregunta que hace sigue sin responderse. Y mientras eso ocurra, y después, la Casa Grande siempre estará habitada por sus lectores, donde sobrará espacio.